Bienvenido, estimado estudiante. En esta cuarta parte vamos a configurar la cámara que estará siguiendo a John Lennon. Usaremos Cinemachine y luego de eso agregaremos algunos efectos de post-procesamiento para conseguir un mejor resultado visual. Utilizaremos Cinemachine para obtener un mejor resultado en lo que respecta a la funcionalidad de la cámara que seguirá al jugador. Al utilizar Cinemachine, se trabaja con cámaras virtuales que son creadas en una escena. Esas cámaras virtuales son gestionadas por un componente llamado Cinemachine Brain. El componente Cinemachine Brain se utiliza dentro de un GameObject que tenga el componente cámara. El componente Cinemachine Brain gestionará todas las cámaras virtuales y decidirá qué cámara virtual o una combinación de cámaras virtuales serán utilizadas. Para este proyecto de videojuego, la cámara solo estará siguiendo a John Lennon, por lo que solo necesitaremos una cámara virtual. Seleccionamos el GameObject John Lennon, presionar la tecla F, presionar en donde dice Cinemachine, Create Virtual Camera. Y como pueden apreciar, se ha creado un GameObject. Y si revisan sus componentes, tiene un componente llamado Cinemachine Virtual Camera. Al haber realizado esto, se ha creado un punto de enfoque de la cámara. La vista del videojuego ha cambiado. Aplicaremos unos ajustes para conseguir la vista deseada. El componente Cinemachine Virtual Camera incorpora muchos ajustes, pero por ahora nos enfocaremos en 3 secciones que son las más relevantes. Las referencias del target objetivo, es decir, follow y look at, body y aim. ¿Ok? La sección referencias del objetivo tiene 2 parámetros, follow y look at. Estas son referencias opcionales. El parámetro follow aplicaría un seguimiento al transform que se le ha dado. El parámetro look at estaría aplicando giros en base al transform que se le ha dado. Las secciones body aim se utilizan para aplicar ajustes sobre cómo se moverá y girará la cámara. En la sección aim, cambiemos esta opción. Seleccionar do nothing. ¿Ok? Vamos a hacer que la cámara virtual siga a John Lennon. Entonces, arrastrar y soltar el GameObject John Lennon hacia la propiedad Photo. Así. En la sección Body, cambiemos la opción seleccionar Framing Transpose. Esto. Seleccionar esta opción se nos permite poder controlar la posición de la cámara virtual, pudiendo definir algunas reglas y así conseguir una vista deseada. Si estamos en la vista Game, observarán unas cajas de color azul y rojo. Estas son guías para determinar cuándo la cámara aplicará acciones de movimiento. Ahora, configuremos la cámara virtual en el ángulo correcto. Cambiar la rotación de esta cámara virtual con respecto al eje X a un valor de 45. Así.
La mayoría de las configuraciones predeterminadas de la opción Framing Transposer están bien para este videojuego. Lo único que debe cambiar es la configuración de distancia de la cámara. El personaje está demasiado pequeño en la pantalla, por lo que acercaremos la cámara virtual un poco, en donde dice Camera Distance, digitar 8. Cambiemos el nombre de este Game Object por Virtual Camera. Así. Seleccionar la cámara principal. Al momento de haber creado una cámara virtual, la cámara principal de manera automática agregó el componente Cinemachine Brain. Y en la propiedad Live Camera ha quedado como referencia la cámara virtual que se creó. Deseleccionamos esta cámara presionando en el apartado vacío del panel jerarquía. Presionar en el botón Play y revisar el funcionamiento de la cámara virtual. Ok. Ahora agregaremos efectos de postprocesamiento para que el videojuego luzca mejor. Crearemos una capa extra. Seleccionar el Game Object Main Camera. En el apartado Layer, seleccionar Add Layer. Agregamos la capa denominada Post Processing Volumes. Así. Vamos a añadir el siguiente componente a la cámara principal. Digitar. Post Process Layer. Ok. En donde dice Layer, seleccionar Post Processing Volumes. Antes de seguir avanzando con los efectos, mejoraremos la calidad de la imagen utilizando Anti-Aliasing. En el apartado que dice Anti-Aliasing, cambiarse al modo Fast Approximation Aliasing. Activar la casilla Fast Mode. Ahora crearemos un volumen de postprocesamiento. Dentro de la jerarquía, crear un objeto vacío. Resetear su posición. Llamarlo como Global Post. Cambiemos su capa. Seleccionar Post Processing Volumes. Añadir el componente Post Process Volume. Habilitar la casilla Is Global.
En la propiedad Profile, hacer clic en New. De esta manera se crea un Post Processing Profile. Hacemos clic en este apartado para llegar al archivo y así empezar a agregar los efectos que nos interesan. Seleccionamos el archivo y presionamos en donde dice Add Effect Unity y seleccionar la opción Color Grading. Expandir este apartado. Los ajustes que aplicaremos están ligados para este enfoque de videojuego. Con respecto al apartado Tone Mapping, activemos el modo. ¿Ok? Seleccionar Access. El modo Access es una forma estándar a la hora de aplicar mapeo de tonos. Ayuda a crear un aspecto más cinematográfico para sus proyectos. En la sección tono, activar esta opción, Post Exposure, y digitar un valor de 1 para conseguir una mayor claridad. Vamos a activar las opciones Left, Gamma y Gain. ¿Ya? Left afecta el color de las sombras. Gamma cubre todo en el medio, es decir, rango medio del color de su imagen. Y Gain cambia los reflejos más brillantes. Vamos a aplicar unos ajustes, ¿ya? Left y Gamma vamos a posicionarlos en el siguiente punto. Por ahí, sí. Por ahí, sí. Y Gain lo vamos a modificar hacia este apartado. Por ahí, sí. Ok. Colapsemos este apartado. Ahora añadiremos el efecto Bloom, ya que esta escena incluye luces para hacer que tengan un efecto de iluminación más llamativo. Agregaremos entonces el efecto Bloom. Presionar nuevamente Add Effect y ahora seleccionar Bloom. Expandir. Si presionan en este apartado que dice All, se activan todas las propiedades. ¿Ok? Actualmente nada es brillante, ya que la intensidad no es lo suficientemente alta. Cambiar la intensidad a un valor de 2.5. Ajustar la propiedad Threshold, esta, a un valor de 0.75 para agregar más brillo a la escena. Así. Ok. Colapsar el efecto. A continuación, agregaremos el efecto Ambient Occlusion para mejorar el aspecto visual de las zonas oscuras, especialmente en esquinas y grietas. Agregar el efecto entonces Ambient Occlusion. Este. Desplegar. Presionar en donde dice All. Al igual que el efecto Bloom,
Debemos configurar la intensidad primero para que podamos ver su efecto, en donde dice intensidad. Digitar el valor de 0.5. ¿Ok? Puedes extender este efecto aún más por toda la habitación usando la propiedad Thickness Modifier. Cambiamos esta propiedad a un valor de 3.5. Ok. Listo. Colapsar este efecto. A continuación, añadiremos el efecto viñeta. Varios efectos simulan cómo una cámara real visualizaría una escena. Los últimos efectos están enfocados a cambiar la forma en cómo funciona el lente de la cámara. Para oscurecer los bordes del lente de la cámara, utilizaremos el efecto viñeta. Esto ayuda a centrarse principalmente en el personaje y hace que el videojuego se sienta más claustrofóbico. Hacer clic en añadir efecto y seleccionar viñeta, esta opción. Expandir, presionar en donde dice All. Ok. Definamos una intensidad de 0.5. Ok. La intensidad determina qué tan lejos de la pantalla se extiende este efecto. La propiedad Smoothness determina la distancia sobre la cual el efecto se desvanece hacia el centro de la pantalla. Establecer un Smoothness de 0.3. Colapsar este efecto. Por último, agregaremos otro efecto, conocido como Lens Distortion. Este efecto deforma el fotograma final del renderizado, generando un interesante efecto de distorsión del lente. La intensidad que aplicaremos generará el siguiente efecto, como si el personaje estuviese siendo observado por una cámara espía. Presionar en Add Effect nuevamente y ahora seleccionar Lens Distortion. Desplegar. Presionar en donde dice All. La intensidad controla la fuerza del efecto. ¿Okay? Puedes utilizar el slider para cambiarte sus valores mínimos y máximos para así darte una idea de los efectos que puedes conseguir. ¿Ok? Digitemos una intensidad de 35. Cuando se utiliza este efecto, a veces pueden crearse fallas visuales en los bordes de la pantalla, donde la imagen se ha deformado. Para solucionar esto, simplemente habría que acercar un poco el fotograma del renderizado para eliminar esas fallas. Por esa razón, cambiaremos la escala a un valor de 1.1. Cambiemos a 1.1. Ya. Guardemos la escena y el proyecto. La clase ha finalizado. Espero seguir viéndote en las siguientes lecciones. Que estés bien.